Muy buenas, entonces continuamos con nuestra reunión del día de hoy. Saludamos a aquellos que se han ido conectando en el transcurso de las alabanzas. Les deseamos un feliz día y bueno, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, así que vamos a pedir que todos estén allí atentos al mensaje de las Escrituras. Se encuentra en Lucas capítulo 7, versículo número 11. Lucas 7:11, vamos a estar allí compartiendo entonces la Sagrada Escritura y antes del mensaje vamos a orar para que Dios esté derramando de su gracia y de su poder. Dice así la palabra del Señor: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Oremos en esta hora para pedir la bendición de Dios sobre su palabra. Padre Santo, gracias te damos en esta hora, Señor amado, en el nombre de Jesús, por este contacto virtual, Padre amado, con la familia de Catedral de Fe, con los hermanos de la iglesia aquí en Pastoreo, Señor amado. Te ruego en el nombre de Jesús que tú le bendigas en este día, Señor amado, que tu gracia esté sobre ellos, Padre Celestial, y puedan estar atentos a tu santa y divina palabra, no solamente a los adultos, sino también a los niños, adolescentes, jóvenes, Padre Celestial, que todos puedan estar allí escuchando por un momento la palabra de Dios, que nos edifica, que nos fortalece, que nos inspira, que nos llena de gracia, Padre Celestial. Gracias te damos en esta hora. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Este pasaje habla de cómo salía la muerte de una ciudad y entraba la vida a esa ciudad. Y cómo lo resume el texto diciendo al final, o casi al final, de que Dios lo había visitado a este pueblo. Cuando llega Cristo a la vida de las personas, Dios visita a esa persona. Cuando llega Cristo a la vida de una ciudad, Dios visita esa ciudad. Entonces, los seres humanos debemos procurar que Dios esté entre nosotros a través de la persona del Señor Jesucristo. En este pasaje en particular, que se cita en la ciudad de Naín, era una ciudad que se encontraba en un pequeño poblado que se encontraba a unos 9 kilómetros más o menos de Nazaret. Estaba allí en Galilea, y era un pequeño poblado, y como en aquellos tiempos se hacía y como se hace hasta el día de hoy, los servicios fúnebres se llevan hasta el cementerio, que queda siempre fuera de la ciudad. Lo peculiar de esta situación son algunos de los detalles de este relato que nos hacen ver algunas de las cosas importantes que Dios mira en distintas circunstancias de la vida del hombre. Dios observa la vida del hombre, y como en este pasaje en particular, el escritor sagrado también detalla algunas cuestiones que son interesantes de este libro. Por ejemplo, hace mención allí que los que acompañaban a Cristo se componían de dos grupos de personas. Estaban por un lado los discípulos y por otro lado estaba la gran multitud. Dice en el versículo número 11 que cuando se acercaban a Naín, los seguidores o las personas que seguían a Cristo, que en ese momento era una enorme multitud compuesta por estos dos grupos, discípulos y una gran multitud. En esa gran multitud estaba ese grupo de personas que eran curiosos, algunos que le gustaban las disertaciones de Cristo, algunos que le gustaba ver algunos milagros que Cristo hacía, porque siempre había milagros donde Cristo estuviera.
donde se encontraba Jesús siempre había un milagro, y estaban allí los curiosos que les gustaba ver las cosas fantásticas, extraordinarias, las cosas sobrenaturales que iban de la mano con la persona del Señor Jesucristo. Y estaban luego los discípulos, los seguidores de Él. Entre el grupo de los seguidores de Él estaban, por supuesto, los 12 discípulos de Cristo, el círculo más íntimo, que colaboraban y estaban siempre atentos a el caminar, y estaban siempre atentos a las actividades que realizaba el Señor Jesús, siguiéndolo por todas partes. Pero este grupo de personas también le seguían por donde anduviera el Señor Jesús, y en este momento estaban acompañándolo hacia la ciudad de Naín, donde se dirigían. Es importante resaltar que para experimentar las obras poderosas de Dios hay que ser un discípulo. Si no, simplemente se es un observador, es simplemente alguien que pertenece a la multitud, que son espectadores, observadores de las cosas que pasan en la vida de otras personas, que se animan a creer y experimentar la obra de Dios en su vida. Entonces, hoy día debemos colocarnos en una de las dos posiciones. Si usted quiere ser alguien que experimente la gracia de Dios, que experimente los milagros del Señor, que experimente las obras que Dios hace, debe ser un discípulo de Cristo. Porque déjeme decirle, a diferencia de algunas creencias que andan por ahí diciendo de que no hay milagros en estas épocas, que en estas épocas ya Dios no hace milagros, que los milagros eran para la época de los discípulos en su estadía de Cristo aquí en la tierra, déjeme decir, no es cierto. En todas las iglesias, en todo momento, siempre habrá un milagro que manifieste la gracia y el poder de Dios. Quizás algunas personas quieran buscarle una explicación lógica o quieran buscarle una explicación humana a lo que pasa a veces en las congregaciones, en las familias, en la vida de las personas, porque simplemente son observadores. Están observando lo que pasa y quieren encontrarle una explicación de acuerdo a su forma de pensar. Pero aquel que experimenta el milagro, aquel que experimenta la forma en que Dios obra en su vida, aquel que es un participante activo de la vida y de la persona de Cristo, sabe que si algo extraordinario pasó en él, no tiene más ninguna otra explicación, que es una obra sobrenatural de la persona de Cristo. Cristo obrando en su vida, Cristo manifestando en su vida. Entonces debemos saber esto. Si queremos ser personas que experimentemos la gracia de Dios y sus milagros, tenemos que ser necesariamente un discípulo de Él. Un espectador nunca va a experimentar la gracia de Dios en su vida. El espectador, el observador, simplemente va a observar lo que a otros les pasa. Pero si usted quiere que en su vida pasen esas cosas, debe de experimentar la gracia del Señor en su vida. Entonces dice esta escritura, continuando con ella y observando lo que ella decía, dice que esta enorme multitud de curiosos, de personas que solamente eran observadores de lo que Cristo hacía, y también de los discípulos, se encuentran al llegar a las puertas de esta ciudad de Naín, que estaba saliendo un servicio fúnebre de la ciudad rumbo a el cementerio, lo que nosotros conocemos hoy día como lugares de enterramiento, que siempre están fuera de la ciudad. Esa procesión fúnebre se componía de una multitud de personas, de un grupo importante de las personas, lo que hacía ver también que el sepelio pertenecía a una familia también que era muy bien considerada en la ciudad, en el pueblo. Porque si tú no hiciste bien las cosas en la vida, muy probablemente cuando mueras no te va a acompañar ninguna gente, no te va a acompañar ninguna persona. Aquellos que han tenido una buena vida y han experimentado buen trato hacia las personas, que han sido buenos vecinos, han sido buenos amigos, han sido buenos hijos, han sido buenos familiares, han sido buenos padres, han sido buenos abuelos, buenos tíos. Seguramente una multitud los va a acompañar el día que partan de esta tierra. Este es el caso de este sepelio. Prácticamente el pueblo entero estaba participando de
de este sepelio por la gran simpatía que gozaba esta madre y este muchacho que ahora había fallecido. Y esta multitud iba a ver algo que nunca antes habían visto. Habían visto quizás algunas cosas o habían escuchado algunas cosas de lo que Cristo podía hacer, pero nunca lo habían experimentado. Este es un momento muy importante en la vida de ellos porque iban a experimentar un milagro del poder sobrenatural, de la omnipotencia del Señor Jesucristo, una de las características sobresalientes del Dios de los cielos. Cristo, en su acción, digamos, como dador de la vida, iba a hacer un milagro de resurrección en ese momento. Pero lo iba a hacer no porque tuviera compasión por el que recién había muerto, como solemos ser a veces los seres humanos, que nos compadecemos por el que murió. El que murió ya ha partido al lugar de la eternidad. Entonces ya no hay más cosas por qué preocuparse, porque ya está seguramente, si es un discípulo de Cristo, en un mejor lugar que nosotros, si es un discípulo del Señor. Si no, la situación iba a ser esa eternidad va a ser mucho más difícil. Esa eternidad no es en el reino de los cielos, esa eternidad tiene un lugar en el infierno, como lo describe muchas veces las Sagradas Escrituras, por duro que parezca y por duro que se note al expresarlo. Esto es incambiable. El que tiene salvación en Cristo va al reino de los cielos, al seno de Dios. El que no ha experimentado salvación, no se ha arrepentido de sus pecados, no se ha encontrado con Cristo, entonces va al lugar que Dios ha preparado para el diablo y sus demonios. Entonces hay que tener presente esto, porque si lo ha escuchado alguna vez, no se sienta sorprendido cuando estas cosas puedan llegar a pasarle a alguna de las personas. En este caso, volviendo al pasaje, ese fue un pequeño paréntesis, digamos, que nos fuimos para decir estas cosas que son sumamente importantes también. Dice que Jesucristo fue movido a misericordia o sintió compasión no por el muerto, sino por la viuda. La condición de la viuda iba a ser una condición de muchísima, o era una condición de muchísima desdicha. La condición de la viuda iba a ser una situación trágica. En primer lugar, porque perdió a su único hijo. Y todos aquellos que somos padres no queremos saber que el dolor más grande que podamos sentir en nuestro corazón es ese. Ni siquiera pensarlo, ni siquiera tenerlo en cuenta, porque los hijos deben enterrar a sus padres, no al revés. Entonces, eso ya de por sí era un golpe brutal en la vida de la viuda, tener que enterrar a su hijo. Pero además estaba enterrando a su único hijo y ya era viuda, por lo tanto no iba a tener más hijos. Iba a estar sola el resto de su vida. Iba a estar desamparada el resto de su vida. Iba a estar sin que nadie la acompañara en la vejez, sin que nadie la cuidara en la vejez, sin que nadie la sostuviera económica y socialmente en la vejez. Era una situación realmente pero muy triste. Y Jesús, al ver esa situación, fue cuando fue movido a misericordia, cuando sintió compasión por la viuda. Lo dice claramente, versículo número 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí, que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Muchos detalles en este versículo con referencia a la mamá que llevaba a enterrar a su hijo. Tenía muchas cosas que había perdido. Prácticamente lo único que le quedaba era su vida. Todo lo demás lo había perdido. Había perdido a su hijo, había perdido a su esposo, estaba en una situación social y económicamente donde lo había perdido todo, porque en aquellos tiempos no habían ayudas sociales, no habían sostén del gobierno. Nadie te podía ayudar en aquellos momentos, solamente estabas a merced
de lo que pudiera venir y de la compasión de las amistades que había logrado en tu vida. Quizás algún vecino, quizás las personas se podían compadecer y podían ayudarla, pero sabemos que también el sentimiento de compasión de los seres humanos no va a largo plazo. La compasión de los seres humanos tiene siempre una disposición a corto plazo. El momento donde está o vemos el sufrimiento, ayudamos al necesitado, ayudamos a las personas. La solidaridad también se manifiesta ayudándoles en momentos muy difíciles, pero todo tiene su fin, no se le ayuda a nadie de por vida. No hay personas que sean ayudadas de por vida por los pares de una ciudad o por los vecinos de una ciudad. Salvo pueden haber algunas excepciones, pero es muy difícil. Entonces esta mujer quizás pudiera tener en algún momento algún tipo de ayuda después de esta situación, pero no iba a ser para siempre. Entonces Jesús ve su situación y se compadece de ella y le dice que no llore más. Ahora, vuelvo a reiterarlo una vez más. La compasión no era porque había perdido su hijo, sino toda la situación que rodeaba a esta mujer fue lo que compadeció a Cristo. Todo el dolor, todo el sufrimiento, el futuro que iba a tener esta mujer compadeció a Cristo. Esta persona que había perdido el orgullo de su vida, porque los hijos son como el orgullo de nuestra vida, porque ellos van a trascender a nuestra vida y van a prolongar de alguna manera nuestra existencia a través de ellos, porque nosotros nos vemos reflejados en sus vidas. Cuando esto se acaba, entonces también el dolor es adicional, porque sabemos que también nuestra descendencia termina coartada en esa situación. Entonces hay mucho dolor en esta mujer y lloraba con un gran quebranto, al punto que Jesús le dice: no llores más, no llores más, que no llorará más. Y en ese instante comienza a Jesús a presentarse como el protagonista de la escena, porque cuando hay personas necesitadas, cuando hay personas que buscan a Cristo, cuando hay personas que están en alguna situación difícil y buscan al Señor, siempre van a encontrar a un Cristo compasivo, a un Cristo protagonista de los hechos. Él no es alguien que se transforme solamente en un observador de ver cómo nos va mal en la vida, sino que Él es alguien, un agente que se transforma inmediatamente en un protagonista que quiere ayudar, que quiere brindarnos una salida a nuestras circunstancias. Por eso en ese mismo momento vio que la forma más inmediata de que esta persona dejara su dolor, dejara su quebranto y su futuro estuviera asegurado, o su futuro por alguna manera estuviera ayudado o hubiera una gran colaboración en su vida, era que su hijo resucitara. Entonces hizo detener, dice, la procesión fúnebre, hizo detener a aquellos que llevaban el féretro, que en aquellos momentos no era un féretro, era una simple camilla con un cuerpo envuelto en una mortaja. Y hizo detener esa procesión fúnebre. Los que llevaban la camilla se detuvieron y Jesús sencillamente pronunció estas simples palabras. Y quiero subrayarlo porque esto es lo que demuestra la autoridad de Cristo. Esto es lo que muestra el potencial sobrenatural del Señor. Cuando el Señor hace un milagro pronunciando unas sencillas palabras y no hay nadie que se pueda resistir al poder creador, al poder restaurador, al poder sobrenatural del Señor Jesús. Y le dice: joven, a ti te digo, levántate. Y estas palabras fueron necesarias para que el joven se levantara. Fueron sumamente, una orden sumamente directa sobre el muchacho, que en ese momento era un cuerpo muerto, pero algo pasa allí en ese poder sobrenatural que el Señor siempre desenvuelve, que inmediatamente el muchacho se incorpora y comienza a hablar, seguramente asombrado por lo que estaba pasando,
y solamente asombrado por lo que estaba sucediendo en ese momento. Él estaba siendo llevado al cementerio y ve la enorme procesión y ve el número de personas que estaban allí en torno a su camilla, porque allí estaban la gente del pueblo, pero también estaban la multitud que seguía a Jesús, y también estaban los discípulos de Cristo, que no eran pocos. Dice la Escritura que iban con él muchos de sus discípulos, así que también los discípulos eran bastantes personas, pero Jesús hace la diferenciación entre la multitud que estaba allí. Y el muchacho se reincorpora en esa situación y ve esa multitud fuera de la puerta de la ciudad, y seguramente comienza a hablar y a preguntar qué era lo que estaba pasando, por qué estaban allí reunidos, por qué él iba camino al cementerio, por qué todo eso que estaba pasando. Y seguramente esto hizo que la madre también fuera impactada por ellos. Pero ante el milagro, ante la obra sobrenatural, hay distintas reacciones de distintos tipos de los protagonistas que estaban allí en torno a esta situación. La madre, por ejemplo, seguramente se sintió feliz que su hijo había vuelto a la vida. Podía sentirse nuevamente acompañada. Podía sentirse nuevamente que su hijo iba a darle descendencia y podía tener nietos, seguramente con lo que mucho había soñado. Se sentía feliz porque ahora nuevamente no iba a estar sola en este mundo. Su hijo le iba a acompañar. Pero también allí había una cantidad de discípulos que comenzaron a ver y a glorificar el nombre del Señor y a gritar, porque un gran profeta se ha acercado a nuestra tierra, y a levantar los brazos y a saltar de alegrías, porque un evento de estas características nos asombra, nos sorprende. Esto no es una cosa natural, no es una cosa que pase todos los días. Los milagros justamente son actos y manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Por eso decimos sobrenaturales. Están por encima del orden natural. Provienen de alguien que está por encima de este orden natural. Provienen, por lo tanto, de la presencia de Dios. Y vemos como la presencia de Dios actúa en el mundo natural en que nosotros vivimos, trastocando las circunstancias naturales a las que estamos sujetos. Entonces Dios obra en el mundo natural, revirtiendo el orden natural que Él mismo estableció. Y como Él lo estableció, tiene el poder para trastocarlo si lo desea. Cosas que los seres humanos no podemos. No podemos trastocar la obra natural que Dios ha establecido aquí en la tierra. Pero Dios sí. Entonces cuando Dios toca, Jesucristo toca el féretro y ordena al muchacho, el muchacho vuelve a la vida. Por eso decíamos en el sermón y al comienzo que pusimos el título, sale la muerte y entra la vida. En la puerta de esta ciudad se confrontan la muerte y la vida. Cuando estos dos elementos o estas dos figuras, sabemos que la muerte tiene o ha sido dado con cierto estereotipo, al igual que la vida. Dice que la muerte vino a ganar situaciones en este mundo por causa del pecado del ser humano, y entonces la muerte tiene cierta injerencia aquí en esta tierra. Pero cuando se confrontan las dos, la muerte y la vida, observamos inmediatamente que la vida siempre va a prevalecer. Por eso aquella famosa metáfora que hace Cristo con respecto a la muerte y a la iglesia, dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, y está diciendo que el poder de la muerte nunca podrá con el poder de la vida. La vida está representada por la iglesia porque son los discípulos de Cristo, son aquellos que experimentan la gracia y el poder de Dios, son aquellos que viven de acuerdo a las obras sobrenaturales de Cristo, mientras que la muerte pertenece a este mundo, pertenece a esta tierra y pretende neutralizar la obra de Dios. Pero cuando se confrontan la obra de Dios y
la muerte, siempre va a prevalecer la obra del Señor. Por eso en esta puerta de esta ciudad de Naín salía la muerte y entraba la vida. ¿Qué pasó entonces cuando se confrontaron estos dos elementos? La vida prevaleció en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, cuando prevalece la vida, un número importantísimo de oportunidades se reflejan allí. Y entre los protagonistas también. La viuda está feliz, los discípulos cantan y glorifican al Señor porque un profeta se ha acercado, porque la gloria de Dios ha visitado a este pueblo, pero también hay una gran multitud desconcertada, llena de temor, que están presente en un momento donde hay una manifestación sobrenatural sobre una persona que hace manifestaciones sobrenaturales y que ellos no son partes de esa obra sobrenatural. Entonces vienen allí la culpa, viene el arrepentimiento, viene la reflexión, viene una cantidad de cosas en la cabeza de estas personas que son parte de la multitud, donde están los curiosos, donde están aquellos que solamente vienen a negar la presencia de Cristo, donde están aquellos que vienen a criticar, que vienen a poner un raciocinio lógico sobre los asuntos sobrenaturales en la vida de Cristo, y entonces tratan de razonar sobre estas cosas, pero en ese momento, ante la mirada de una obra sobrenatural, solamente quedaron llenos de miedo y de temor, porque estaban presentes ante la persona de Cristo. Entonces, esto es lo que hace Cristo. Cuando Cristo llega a un lugar, cuando Cristo llega a una ciudad, cuando Cristo llega a una familia, cuando Cristo llega a una vida, entonces tienes que comenzar a pensar, o eres parte o no eres parte de la obra de Cristo. O eres un discípulo o quieres ser un discípulo, o eres alguien que quiere mantenerte en la negativa, lejos del Señor. No hay un plano neutral entre estas dos decisiones. No existe un plano neutral. Inmediatamente dice Jesús, aquel que no junta conmigo, entonces está desparramando. Es decir, sus acciones o su inoperancia están haciendo lo contrario de lo que Dios quiere, de lo que Dios desea. Entonces, en ese momento particular de la viuda, de la escena que se suscita allí en la ciudad de Naín, en ese momento tan glorioso, es el momento donde el poder sobrenatural de Dios se manifiesta. Déjenme decirle, tenemos muchas oportunidades cuando nos enfrentamos al Señor. Las oportunidades se amplían. Quizás en nuestro entorno actual estamos sin oportunidades. No sabemos qué decisión tomar. No sabemos a dónde dirigirnos. No sabemos qué hacer. Particularmente en esta situación de pandemia hay personas que no saben qué hacer. Personas que están sufriendo conflictos extraordinarios porque no saben qué hacer. Familias que están viéndose confrontadas porque antes se veían pocas horas al día, ahora están las 24 horas, los 7 días de las semanas, están reunidos y compartiendo el mismo espacio. Y eso hace que muchas veces sientan que se están confrontando los unos con los otros, que ya no se toleran, que ya no disfrutan estar juntos, que ya no se sienten bien estando en el mismo lugar. Entonces no saben qué hacer. Pero cuando entra Jesús, nos da un sinfín de oportunidades, muchos de ellos cargados del poder sobrenatural de Dios. Por eso déjeme decirle que cuando Dios llega a un pueblo, a una familia, a un hogar o a una vida, tu vida se llena de oportunidades. Entonces, ¿qué debes de hacer en estos momentos? ¿O qué deben de hacer aquellos que están escuchando? ¿O qué deben de hacer? Deben de escoger la oportunidad que Dios les está dando en esta hora. La oportunidad de fortalecerse. La oportunidad de buscar lo espiritual. La oportunidad de leer para conocer más de la persona de Cristo. La oportunidad de confiar que Dios siempre va a poner comida en su mesa. La oportunidad de saber que si Dios está en sus vidas y en su hogar, cuando termine esta pandemia van a seguir teniendo trabajo. Y si por alguna circunstancia no lo tienen, Dios va a suplir un nuevo trabajo. Que están ahora bajo la mano poderosa del Dios de los cielos. De aquel que todo lo puede.
de aquel que todo lo puede hacer. Por lo tanto, es muy importante poder leer las oportunidades que Dios puede darte en tu vida. Pero el hombre natural no puede leer las oportunidades de Dios. El hombre natural no entiende las oportunidades de Dios. El hombre natural no entiende el mundo espiritual, mucho menos las oportunidades que Dios le pueda dar. Entonces, para poder leer estas oportunidades, tenemos que entrar en la vida espiritual que Cristo nos ofrece. Y para ello hay que arrepentirse en la vida, hay que recibir a Cristo como Salvador personal y hay que comenzar una vida de discípulo. ¿Qué significa esto? Una vida de relacionamiento con la persona de Cristo. No siendo un espectador, no siendo un observador de las cosas espirituales, sino siendo un protagonista de las cosas espirituales. Alguien que viva las cosas espirituales. Alguien que se rodee de las cosas espirituales. Alguien que se nutre de las cosas espirituales. Entonces, para ello debe transformarse en un discípulo. Y un discípulo se nutre de estas cosas leyendo las Escrituras, orando, conociendo más de Cristo y aprendiendo a leer las oportunidades que Cristo nos ofrece. Porque Cristo siempre nos ofrece oportunidades para que podamos salir adelante. Él tiene compasión de nosotros. Él quiere que nosotros nos superemos en la vida, que mejoremos nuestra situación, que prosperemos en nuestra vida. Es lo que Él desea hacer siempre. Por eso cuando vio la situación nefasta en la que iba a quedar la viuda, sintió compasión de ella y le dio la oportunidad de sentir la satisfacción de que iba su vida a continuar con aquellos sueños más maravillosos que ella tenía con respecto a su hijo. El orgullo de su vida, que le podía dar descendencia, que podía cuidarla en la vejez. En fin, todo esto se daba porque Cristo tuvo compasión de ella. Jesús va a tener compasión de ti. Jesús tiene compasión de ti. Jesús sabe cuáles son tus dolores. Jesús sabe cuáles son tus situaciones, aun cuando estás aparentemente con muchos recursos en la vida, pero hay un dolor en el corazón, hay una frustración en la mente, hay un apego excesivo a las cosas naturales y no te dejan experimentar las sobrenaturales. Entonces debes procurar conocer más de la persona del Señor y debes procurar ser un discípulo del Señor Jesucristo, para que Él te dé las mejores señales, tú las puedas interpretar y las puedas aplicar para tu vida. Recuerda, hoy en tu vida quizás está la muerte, pero si viene Cristo, entrará la vida. Como aquel día en aquella ciudad, salía la muerte y entraba la vida. La vida siempre prevalece, la vida siempre entra en victoria, la vida siempre va a vencer a la muerte. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima reunión. Vamos a orar para que Dios llene tu corazón y llene tu vida en esta hora. Y vamos a recordarte siempre que es necesario, es importante que estemos siempre en los videos en vivo, porque es allí donde estamos reunidos, en un mismo sentir y en un mismo pensamiento. Este culto virtual tiene que ser en vivo. Después usted lo puede compartir con amigos, con vecinos, con personas que están a su lado. Pero no tenga una opción, o no tome como una opción decir, bueno, si no me levanto, no puedo estar en este horario, entonces después lo veo diferido este culto. No, la idea es estar en vivo, porque es una reunión virtual, pero reunión al fin, donde todos juntos, como familia en Catedral de Fe, debemos estar unidos buscando la presencia del Señor. Oremos. Señor amado, gracias te damos en esta hora. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú llenes nuestros corazones. Aleje las frustraciones, el dolor, las incertidumbres. Aleje de nuestra vida, Padre amado, esas preocupaciones que provienen del mundo natural, esas preocupaciones que están con nuestras circunstancias hoy día. Señor amado, en el nombre de Jesús, elimina esas preocupaciones de nuestra mente. Danos libertad
a pesar de que estamos en nuestros hogares, en confinamiento. Danos libertad, que podamos tener esa confianza de que todo está en tus manos y tú guiarás nuestros pasos. Que podamos verlo, que podamos leerlo, que podamos experimentar con garantías esa bendición de lo alto, Padre amado, en el nombre de Jesús, donde podemos ver que tu mano gloriosa, tu mano poderosa, Padre amado, aleluya, está llenando nuestra vida y nuestros corazones, Señor amado. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano que está atento a este mensaje. Bendice a cada participante de la familia de Catedral de Fe que está viendo este mensaje. A los niños, a los jóvenes, Dios mío, a los adolescentes de Catedral de Fe, Padre amado, que están recién construyendo sus vidas. Dale, Dios mío, esa confianza y levántales para la gloria y la honra tuya. Señor, no dejes de caer el ánimo de los papás, que mantengan fresco, Dios mío, en el nombre de Jesús, ese culto familiar, adorando, exaltando y bendiciendo el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor amado, en cada momento, mantenernos frescos, Padre amado, espiritualmente hablando, para que este confinamiento no afecte en forma negativa nuestras vidas. Que podamos leer las oportunidades que tú pones en nuestra vida, Señor eterno. En el nombre glorioso, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor eterno, y oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Será hasta el próximo contacto, que si usted no mal recuerda, tendremos nuestro programa de radio el martes a las 20 horas, momento de reflexión. Allí les esperamos nuevamente para seguirnos y estar alabando el nombre del Señor.